Estimados profesionales, profesores y docentes, estudiantes, miembros de la comunidad facultativa de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sean bienvenidos a esta actividad conmemorativa de la Cátedra de Prima, establecida en nuestra casa de estudios en el siglo XVII, hace 341 años. Es un honor y un gusto estar en este evento y consideramos necesario que ustedes disfruten de él. Sean todos muy bienvenidos. A continuación, invito al señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Jorge Fernando Orellana Oliva, se sirva a presentar las palabras de apertura de este acto conmemorativo. Buenos días. Me apropio del vocativo dictado por el doctor Mario Raúl Gálvez González, secretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas. El día de hoy conmemoramos los 341 años de la Cátedra de Prima. Por eso me siento con mucha satisfacción poderles trasladar el siguiente mensaje. Hoy nos hemos reunido para conmemorar la Cátedra de Prima y establecer con realce el trabajo que miles de médicos guatemaltecos egresados de nuestra casa de estudios han realizado durante más de 300 años de impartir las ciencias médicas, de fomentar la educación superior y establecer el camino que las enseñanzas universitarias deben desarrollar, creando una diversidad de programas a nivel de maestrías y doctorados que favorecen la investigación científica y a la vez respalda una labor profesional que propicia un mejor estado de salud para los ciudadanos. De esta manera, le permite a la sociedad conocer y acoger un estilo de vida saludable. Durante la Edad Media, en el año 859, surge en Marruecos, África, la primera institución de educación superior conocida como Al-Qarawiyyin. Luego, 2 siglos, en el año 1088, Italia, Europa, se acuña el término universidad, creando la Universidad de Bolonia. 600 años después, en Guatemala, en el año 1681, se funda la Universidad de San Carlos de Guatemala. Durante estos 3 siglos de dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado, hemos permanecido en diferentes instalaciones. Espacios ocupados por edificios coloniales, luego en edificios con un estilo moderno y ahora con diseños de reciente construcción. En todos estos lugares queda la huella de nuestra presencia académica, de las enseñanzas impartidas, la dedicación con la cual el docente entrega el conocimiento al discípulo del saber, que a su vez recibe la instrucción con identidad y pertinencia, preparado para ejercer su labor profesional y calificado con las competencias académicas que adquiere durante sus estudios. En este siglo XXI, haciendo uso de la modalidad virtual, de manera sincrónica o asincrónica, nuestros docentes están preparados con el equipo necesario para impartir docencia, elaborar evaluaciones, desarrollar la discusión académica, supervisión de los trabajos, reuniones de equipo, graduaciones, etc. Utilizando la plataforma que la Facultad de Ciencias Médicas posee a través de la Coordinadora de Educación Virtual. Debemos dar respuesta a la demanda permanente que el país solicita
en la formación del recurso humano, con el fin de satisfacer el requerimiento creciente de los servicios de salud. Nuestro modelo educativo está diseñado para una formación integral con un enfoque científico, social y humanista asociado con la investigación académica para desarrollar la calidad educativa y prepararnos para obtener una acreditación internacional en el campo de la enseñanza de la medicina. Nuestra trayectoria nos ha llevado a establecer acuerdos con instituciones educativas en Centroamérica, México, Colombia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, organismos regionales e internacionales, creando enlaces a través de convenios de cooperación científica y cultural e iniciando intercambios académicos de profesores, estudiantes e investigadores a nivel de grado, posgrado e investigación, incluyendo temas en las áreas de bioética, derecho sanitario, seguridad alimentaria y desarrollo rural. Tenemos incidencia en los servicios de salud de Guatemala, participando activamente dentro de las actividades asistenciales hospitalarias y rurales planificadas a través de la Comisión Interinstitucional de Acciones Conjuntas del Sector Académico y el Sector Salud, coordinada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Así también mantenemos una mayor contribución en los programas de salud que dispone el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Todo esto se ha logrado gracias a la cátedra universitaria que todo docente de la Facultad de Ciencias Médicas imparte a nuestros alumnos en las aulas virtuales, servicios hospitalarios, clínicas familiares, puestos y centros de salud, preparando a los estudiantes para egresar competentemente preparados y sentirse seguros que su labor será 341 años de existencia. Por ello, así también deseo agradecer a nuestro disertante invitado, al doctor Modesto Martínez Pillado, quien desarrollará el tema Estrategias que mejoran la calidad educativa. Tengan todos ustedes muy buenos días. En esta ocasión, la facultad se viste de gala, ya que escucharemos como cátedra de prima en esta ocasión la conferencia Estrategias que mejoran la calidad educativa, desempeño de un profesor líquido. Y nada menos tenemos como conferencista al doctor Modesto Martínez Pillado. El doctor Martínez Pillado es doctor en medicina, especialista en medicina familiar y comunitaria de la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria, España. Tiene diferentes maestrías, entre otras, máster en gestión de calidad, máster en economía de la salud y gestión sanitaria por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, máster en gestión pública de tecnologías de la información y las comunicaciones del Instituto Nacional de Administración Pública. Desde el año 2015 a la fecha es coordinador de calidad de la estructura organizativa de gestión sanitaria y ha sido director médico en diferentes instituciones, Hospital Ponferrada, España, y ha sido subdirector de innovación y procesos, jefe de servicio de gestión sanitaria en el Servicio Canario de Salud en España. También tiene la experiencia de ser profesor del área de gestión clínica en el programa de máster en administración y dirección de servicios sanitarios de la Fundación
Gaspar Casal. Tiene diferentes investigaciones, tiene diferentes premios, entre otros, Dr. Díaz Rubio, de la Real Academia de Medicina, Premio Profesor Barea a la gestión de un área de conocimiento, Premio Expansión y Empleo a la gestión innovadora, y continúa una larga lista de nombramientos, de premios, de méritos que tendríamos que aprovechar toda esta mañana para mencionar este significativo discurso o significativo currículo. Siendo así, entonces me permito presentar al doctor Modesto Martínez Pillado, a quien le cedemos la palabra. Bienvenido, doctor Martínez. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a celebrar con todos ustedes en Guatemala. Me llamo Modesto Martínez Pillado, soy profesor en diversas áreas y desde hace más de 20 años me dedico a temas relacionados con la docencia. Precisamente aprovechando un día como hoy, me gustaría tener una conversación con ustedes, si pudiera ser, claro, pero en todo caso, permítanme que comparta con ustedes ciertas inquietudes que tengo en relación a la docencia. Quizás son un poco heterodoxas, pero no quisiera dejar pasar esta oportunidad y compartirlas con todos vosotros. En primer lugar, con todos vosotros, me permitís, con todo el cariño del mundo, reitero mi agradecimiento a la Universidad San Carlos y a la Facultad de Medicina para esta disertación, y en todo caso estoy seguro que les resultará entretenido, porque ya empezamos y hoy vamos a hablar de algo como el profesor líquido. Sí, no se han equivocado. Es posible que se hayan equivocado de canal si han escuchado este nombre, este título, pero vamos a hablar del profesor líquido. Ese profesor líquido que reclama Guatemala para el futuro. Ese profesor líquido que se mete en todas las rendijas y aparece como un cemento, como ese agua que se mete entre todo y aparece impregnando a todo. Pues por ahí vamos con nuestro profesor líquido, las características del profesor líquido. No sé si después de acabar esta disertación querrán volver a escucharme, pero yo sí les volveré a intentar contactar nuevamente porque, repito, estoy encantado de la colaboración que estamos teniendo con Guatemala y estoy seguro que un día como hoy se lo merecen, y enhorabuena a los maestros por su día. Vamos a hablar de ese profesor líquido, las características de ese profesor líquido. Yo creo que he intentado ser profesor líquido. Cualquiera de ustedes es posible que se reconozcan como profesor líquido. ¿Qué características tendría un profesor líquido? Vamos a hablar de las aptitudes que necesita un profesor líquido. Un profesor líquido necesita actitudes relacionadas con saber hacerlo sencillo. Hacerlo sencillo. Y hacerlo sencillo. No sé, es un juego de letras, de palabras, que vengo a decir. Un profesor líquido tiene que saber hacerlo sencillo. E invitar a que lo sencillo sea el topic de su propuesta, sea lo que le caracteriza. Es decir, que hace sencillo aquello complejo. Explica, no es lo mismo simple que sencillo, explica de una forma sencilla, que no simple, ¿vale? Cómo eliminar las barreras que nos impiden estar cerca de lo que quieren las personas, de lo que quieren conocer nuestros alumnos, ¿vale? Un profesor líquido tiene que saber hacerlo sencillo, porque además de hacerlo sencillo, busca hacerlo fácil. Para que sea fácil a esos, iba a decir nuestros clientes, a esos estudiantes que nos dan su tiempo. No están obligados a estar con nosotros, aunque lo parezca. Nos dan su tiempo y no podemos darle circunloquio, sino primero hacerlo muy sencillo, identificar lo básico, lo imprescindible, para que lo tengan claro y compartirlo con ellos. No todo necesita la misma importancia y por eso la sencillez viene de identificar claramente aquello que es importante. ¿Vale? Más allá del empujoncito que está de moda ahora, fijémonos en aquello que impide a los, iba a decir alumnos, sí, a los alumnos,
adquirir aquellas competencias, aquellas aptitudes y aquellas actitudes que nosotros consideramos básicas. Pensemos en qué es lo que le impide, ¿no? Un profesor líquido piensa en eso. Piensa en qué es las barreras que impide a un alumno ser ese alumno también líquido que se impregna de todo lo que recibe. Y una de las características de ese profesor líquido, que es esta primera que estoy diciendo, es hacerlo sencillo, identificar lo básico y compartirlo con los alumnos. Esto es algo importantísimo. Otra aptitud, de las dos que vamos a comentar en relación al profesor líquido, es que tiene que saber generar confianza. No implica que te hagan caso, no implica que desórdenes. Tiene que saber tomar decisiones, hay situaciones tensas, los hemos vivido todos, ¿vale? Pero que tiene que generar confianza. Tiene que, entre lo posible, entre lo ideal, hacer lo posible. Y hacer lo posible adaptándose al contexto. En temas de formación a directivos, que en alguna ocasión hago todos los años, les insisto, uno, en que conozcan rápidamente el contexto. Que conozcan rápidamente el contexto, que generen confianza. Porque si además le añadimos que lo hacen sencillo como directivos y si lo hacen sencillo como profesores, tenemos las aptitudes clave para que el profesor, podamos llamarle un profesor líquido. Ese profesor líquido construye desde la realidad, pero la realidad entendida por los alumnos, no la suya. Las cosas no son como queremos a veces que son. Por eso un profesor líquido, como aptitudes, es que sabe generar confianza, sabe hacerlo sencillo y sabe construir en base a lo que tiene valor para los alumnos. Ya sé que son muchas o pocas, no sé, depende de la perspectiva, ideas, propuestas, sentencias que pueden chocar o que pueden no ser contraintuitivas, ¿no? Yo ya hago lo que quiero, yo basta, ¿qué más quieren? Pues es que cambies la forma de ver las cosas, te lleva a una forma distinta de hacer las cosas. Por eso estas actitudes. Recordemos, saber tomar decisiones y generar confianza como profesor. Y un profesor líquido tiene que saber hacerlo sencillo, identificar lo básico y compartirlo con los alumnos. Construyes, como última, a partir tu docencia, a partir de la identificación de las necesidades y de aquello que le dan valor los alumnos. A aquello que le dan valor. Vamos después de estas aptitudes, vamos con las actitudes que debería tener ese profesor líquido, que todo lo impregna. No por manida, no por dicha 1000 veces, esa actitud es clave, la primera. Un profesor líquido tiene que tener como primera actitud, tiene que saber escuchar. Escuchar a los padres, escuchar a los directivos, escuchar a sus compañeros. Y escucharse a sí mismo. Muchas veces no nos escuchamos a nosotros mismos y sabemos, la clase no ha salido bien, tengo que intentar cambiarla. Y a veces la rutina nos lleva y nos deja, ¿no? Pero hablar con los alumnos significa una reflexión previa, pero también una reflexión posterior. Un profesor líquido tiene esta actitud. Tiene que saber escuchar antes y después. Implica una reflexión anterior, antes y después de comunicar. Porque una reflexión antes y después requiere una voluntad de entendimiento. Requiere que quiero enterarme de lo que me están diciendo. Todo necesita ser escuchado, lo que no todo necesita es la misma atención. Entonces, ¿eres capaz de crear propuestas a partir de las opiniones que no te gustan? Imagínate en clase, eres capaz de construir clases rápidamente innovar, que lo vamos a hablar después, en aquellas situaciones en las que tienes que cambiar al momento y ves que aquello que tenías previsto no es. Vale, pues eso es saber escuchar al entorno y al contexto que decía antes. Recordemos, antes en las aptitudes era tomar decisiones y generar confianza y saber hacerlo sencillo, y como actitudes de este profesor líquido, si me permitís, es que tiene que saber escuchar. Otra actitud que se pide a un profesor líquido es que tiene que saber que las decisiones no son solo intuitivas. Como profesor necesitas formación, está claro. Tienes que una actitud proactiva de formación. Por eso estás aquí. Tienes que saber argumentar
No quiere decir que siempre tengas la razón o que vayas a convencer, pero que tienes que dar argumentaciones y, algo que veremos después, preguntas poderosas. Hacerte preguntas poderosas. En suma, una actitud principal del profesor líquido es saber escuchar. Porque si no escucha, es probable que los problemas se hagan más grandes en el aula, y en el colegio, y en nuestra universidad. Otra actitud de ese profesor líquido que estamos intentando comentar es que tiene que saber que las decisiones no son solo intuitivas, sino argumentadas, como decía. Aunque su argumentación no sea entendida, como estaba diciendo antes, sino que su intuición a veces funciona, ¿vale? Pero que argumentes que has utilizado la intuición, que ya te ha pasado 1000 veces y sabes que hay que hacer, pero argumenta, por favor, argumenta. Ten la actitud de argumentar, no de por el puesto que ocupas ya tienes razón. No, un profesor no sabe necesariamente más que yo. No, sabe argumentar quizás más que yo, descubrirme facetas que yo no soy capaz de conocer. Pero un profesor sabe si sabe escucharme. Sabe si sabe escuchar al aula. Porque esa es otra característica, ¿no? Que en las aulas no es 1 a 1. Es como la ley de grandes números. Cuando estamos agregados es completamente distinto de tomado 1 a 1. Vale. Seguimos. Las actitudes. La primera que tiene que tener un profesor líquido es que tiene que saber escuchar. Otra característica, otra actitud que debe tener el profesor es que mi percepción, tanto la tuya, profesor, como la del alumno, está condicionado por tu situación emocional. ¿Cariño, me quieres? Pues depende, unos días sí y otros no. Hay días. Bueno, pues fuera bromas, la situación emocional de nuestros alumnos condiciona su situación personal en clase. Hay que estar atentos a la situación emocional de nuestros alumnos y a la nuestra propia. Hay días en que no nos gustaría recibir. Pues un profesor líquido sabe, por su profesionalidad, que está por encima de todo, que su percepción no puede condicionar su situación emocional, no debe mostrar, no porque no sea humano, no debe condicionar en ese momento la formación. No buscas aliados de que compartan contigo tus sentimientos en este momento. No quiere decir que los soslayes. Informas y la profesionalidad habla de aquello que debes de hacer, incluso que las condiciones sean difíciles. Pero no dejemos de entender nunca que un profesor líquido tiene que rápidamente identificar las condiciones emocionales de su entorno, del aula en el que está y de su entorno en general. Y emocionales es desde la empatía hasta cualquiera de las características y actitudes que le quieras poner. ¿Qué actitud adicional, además de saber escuchar y de saber que la respuesta está condicionada por el estado emocional, qué actitud debe buscar un profesor líquido? Tiene que saber generar confianza, un profesor líquido. Algo así como, no me pidas permiso para todo, sino que confío en ti y considero que tienes el criterio adecuado para que puedas hacer lo que en ese momento estás haciendo. No tienes que pedirme permiso. A mí me hace mucha gracia todos estos departamentos que a veces nos ponen de control de la docencia. No hablo de calidad, no hablo de medición y evaluación. Hablo de control, cuando a veces le llaman control o auditorías que nos hacen continuamente. Y claro, ¿cómo son capaces de medir que nosotros generamos confianza? Que es básico en una actitud de profesor líquido. ¿Cómo nos miden eso? En la confianza que generamos en nuestros alumnos. Bueno, pues ese es un termómetro muy importante para un profesor líquido. En resumen, en relación con las aptitudes, tomar decisiones y generar confianza, tiene que saberlo hacer sencillo. Y un profesor líquido tiene que saber, como actitudes, saber escuchar. Tiene que saber que las decisiones no son solo intuitivas y por lo que tú crees, sino que tienen que ser argumentadas. Y ya por último, tiene que saber que generar confianza es clave. Y como decía antes, el estado emocional condiciona las respuestas de nuestros alumnos. ¿Vale? Un profesor líquido tiene todas estas características.
o estas pocas, podríamos decir. No sé cómo lo llevan, pero creo que les puede resultar interesante la continuidad que va a tener, porque vamos a ver cómo puede motivar un profesor líquido. ¿Cómo puede motivar un profesor líquido? Aparte, o teniendo en cuenta las actitudes que hemos dicho y las aptitudes que debe tener un profesor líquido, en lo formal, combinar las actitudes y las aptitudes para motivar a los demás y motivarse él mismo. Vamos a hablar de, en lo práctico, qué no debe hacer un profesor líquido para motivar y qué debe hacer para motivar a sus alumnos. ¿Qué no debe hacer un profesor líquido para conseguir que sus alumnos se motiven? Es decir, ¿qué no debe hacer habitualmente y qué debe hacer para que se motiven? Vamos a aquello de que no debe hacer un profesor líquido. Un profesor líquido no se queja y no construye desde el drama. Motiva. Si se suma una queja general, no tenemos instalaciones, no nos va bien, no tenemos lo que teníamos que tener, lo que hace ese profesor líquido es que se asemeja a un supervisor. No tenemos esto. No, un profesional líquido se superpone a las circunstancias y trata de buscar las mejores herramientas dentro de las dificultades. En relación con generar confianza, sabemos que nuestro profesor nos va a ayudar a solucionar esto porque confiamos en él. Entonces, no quejarse es una buena motivación para los demás. No sé si a veces tienen en el trabajo a alguien que les coma la oreja, es una expresión típica, continuamente por los problemas, el jefe, y a veces le dices, bueno, cambia de trabajo. Ah, no, y sigue, construye desde el drama. Bien, un profesor líquido construye desde la motivación y esa motivación lleva a no quejarte, sino a construir a partir de lo que tienes. Un profesor motiva si se muestra humano. No tienes que ser un todopoderoso. No tienes que ser un todopoderoso como ser profesor. Hay cosas que no sabes. Reconócelo, muéstrate humano y reconoce que no sabes cosas y que tienes que consultarlas. Porque gracias por la pregunta, pero no tengo la respuesta en estos momentos. Un profesor motiva, claro, si se hace humano y sabe decir, no sé de esto. Les voy a contar una experiencia que tenía en mi consulta. Mis pacientes pedían cita conmigo y sorprendentemente no pedían cita con la enfermera. No tenían costumbre. Entonces, cuando me tocaba, pues, la diabetes, al mes tenía una semana donde revisaba diabetes, la situación clínica de los pacientes, pasaba y ya les decía a la enfermera, pase, que usted sabe más que yo de úlceras por presión. Se me quedaban, ¿cómo va a saber más que usted? Claro, la enfermera sabe mucho más que úlceras por presión que yo mismo. Por eso vaya por favor con la enfermera y ella le ayudará, o el enfermero. Bueno, pues eso es ser un profesor líquido. Saber que cuando algo no lo sabes, mostrarlo y decirlo. No sé de esto, pero me voy a informar y te voy a ayudar a que encuentres la respuesta. Después de expresar qué no debe ser un profesor líquido, vamos a ver qué debe ser. ¿Qué debe ser? Lo que decía sería la oposición a lo anterior. Un profesor líquido motiva si valora lo que tiene. Si acostumbramos a valorar de lo que tenemos. Siempre tendremos Houston y siempre tendremos Senegal para compararnos. Pero valora lo que tiene, lo que comentaba antes. Hay personas que se construyen desde la queja. Y un profesor sancarlista, un buen profesor, un profesor líquido, motiva porque valora lo que tiene. Para ello, nada mejor que entender la realidad en la que estás, el contexto. Entérate de lo que está sucediendo en el entorno. No me digas que no sabes lo que está sucediendo en tu entorno y que afecta emocionalmente incluso a esos alumnos. No hace falta que te suceda algo grave, pero entérate del contexto en el que estás, porque si tú te muestras humano, sabes lo que está sucediendo y tienes un componente emocional, entonces sí que valorarás lo que tienes. Los profesores líquidos, otra cosa que deben hacer es ser agradecidos. ¿A quién le gustaría, le pregunto a veces a compañeros,
¿Cuánto cuesta un buenos días? ¿Cuánto cuesta un buenas tardes? Agradece un profesor líquido, agradece el trabajo de sus alumnos, saben el esfuerzo que hay, incluso aquel que no haya dado lo mínimo, pero valores el esfuerzo que ha hecho. Por eso, gracias, y estoy dispuesto a ayudarte, está siempre dentro del vocabulario de un profesor líquido. Y ya por último, un profesor líquido motiva adoptando una actitud positiva en el contexto en el que está. Yo no sé si les ha pasado circunstancias donde todo va mal y lo más fácil es suspender la clase. Y no ya digo en tiempos de pandemia, que lo hemos vivido hace ya un tiempo. Sino cómo buscamos soluciones con los alumnos desde ese profesor líquido que emocionalmente está implicado con su entorno y tiene una actitud positiva hacia los alumnos. No sé si les habrá gustado, pero permítame que haga un refresh respecto al profesor líquido. El profesor líquido tiene unas actitudes que le llevan a tomar decisiones y generar confianza. El profesor líquido, dentro de esas actitudes, tiene que saber hacerlo sencillo, identificar aquello que es importante, que es imprescindible saber. Dentro de las actitudes que debe tener un profesor líquido es que tiene que saber escuchar. Dentro de las actitudes, además de saber escuchar, el profesor líquido tiene que saber que las decisiones tienen que ser argumentadas, sabiendo que probablemente, en algún porcentaje, y a veces no muy alto, y a veces muy alto digo, no va a ser entendido, pero tiene que argumentar, tiene que dar razones de qué hace y por lo que hace. Las cosas no las debe hacer solo por ser profesor, si no sería un profesor convencional. Ese profesor líquido que queremos sabe hacerlo sencillo y sabe, como decía antes, generar esa confianza, esas aptitudes. En relación a las actitudes, el profesor líquido tiene que saber escuchar. ¿Cuánto nos cuesta? A veces, no sé si habrán caído. Listen tiene las mismas palabras que las contrarias. Que silence, que cállate, ¿no? Escucha que callar. Entonces, el profesor líquido con las actitudes requeridas tiene que saber escuchar. Y como comentaba, a los alumnos, al contexto, a sus directivos y a sí mismo. Hay momentos en los que uno tiene que reconocer que no está para dar clase. Y en esos momentos tiene que saber y sobreponerse o sencillamente aceptarlo. En este momento no puedo dar clase por distintas circunstancias y argumentarlas. Un profesor líquido tiene que saber que las decisiones, como decía, no son solo porque yo lo digo y por el rango que tengo, sino que son, sobre todo, argumentadas. Un profesor líquido tiene que saber que mi percepción está condicionado por mi estado emocional. Y un profesor líquido tiene que generar confianza. Permítame ya, solo que quería asociar a dos topics más el profesor líquido. Ya por último, un profesor líquido está por la innovación y un profesor líquido está en el camino de la mayéutica, de hacer preguntas muy poderosas. Un socrático que sabe hacer esas preguntas que ayudan y no que inquieren. Entonces, el profesor líquido, ¿cómo serías tú mañana, profesor líquido? Aparte del insight que decía antes, del do y don't do, y de las aptitudes y actitudes, deberías de tener un programa, poner en marcha algo relacionado con la innovación. Porque surge la innovación de las actividades importantes y a veces las urgentes, pero a veces de lo más sencillo. Y siempre se hizo así. Y un profesor líquido promueve esa innovación. Porque innovar implica y aceptar, y a veces el fracaso de no dar con la tecla para esa innovación. Y ya por último, dos preguntas muy útiles para el profesor líquido. Dos preguntas muy poderosas, me lo dirán mil veces. Las preguntas muy poderosas son claves, porque condensan
muchas de las preguntas que crees que debes hacer y que se condensan en dos. Una, pregúntate siempre, ¿qué hacen otros? Si estás escuchando esto, te estás haciendo esa pregunta. ¿Qué hacen otros en tu misma situación que tú? Y otra pregunta muy poderosa del profesor líquido que se hace a sí mismo es, ¿su plan ha funcionado? ¿Tu plan ha funcionado? Significa que pienses en lo que puede pasar y qué actitud o qué vas a hacer en el aula. Pues piénsate si tu plan ha funcionado, si has tenido algo argumentado en tu cabeza para que eso que tenías planificado se llevara a cabo. Incluso si las cosas no salen como tú prevés, aprendes. Entonces, si fuera un call to action y mañana quisiera ser un profesor líquido, bueno, me llaman y les ayudo si quieren, pero para ser un profesor líquido, las preguntas más poderosas se condensan en estas dos. La mejora por comparación, ¿qué hacen otros en las mismas circunstancias que yo? Y la gran pregunta poderosa de un profesor líquido es si ha funcionado tu plan y qué has aprendido de ese resultado, de ese plan que se ha llevado a cabo o no. No sé si les habrá gustado, me estoy ajustando al tiempo que se me ha solicitado. Me encanta reflexionar con ustedes. Es probable que les interese, es probable, ¿no? Parece a veces hasta pretencioso que lo estoy diciendo así. Ojalá les interese todo lo relacionado con el profesor líquido, porque ese profesor líquido es inspirador, hace preguntas poderosas, tiene unas aptitudes y actitudes reconocibles y sobre todo nos ayuda a ser mejores personas a aquellos que somos sus alumnos. Les ha hablado Modesto Martínez Pillado, acreditado por distintas áreas en distintas certificadoras de la docencia, y como les reiteraba antes, no me canso de darle las gracias por su tiempo. Espero haberles ayudado siquiera a pensar y nada, me tienen a su disposición para aquello que consideren oportuno en todo momento. Un cordial saludo y a su disposición. Agradecemos la excelente conferencia dictada por el doctor Modesto Martínez Pillado, y es así como queremos dejar un reconocimiento a través de un diploma que dice lo siguiente: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas, Junta Directiva y Señor Decano otorgan el presente reconocimiento al doctor Modesto Martínez Pillado por su valiosa participación en el acto de los 341 años de la Cátedra de Prima de Medicina con la conferencia Estrategias que mejoran la calidad educativa, desempeño de un profesor líquido. Está firmado por las autoridades con fecha 21 de octubre del año 2022. A continuación, la Facultad de Ciencias Médicas desea hacer el reconocimiento a los docentes que han cumplido 25 años de trayectoria profesional en la educación superior en nuestra casa de estudios. Por lo tanto, se les entregará el presente reconocimiento. Dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas, Junta Directiva y Señor Decano otorgan el presente reconocimiento a Dr. Everardo Junior Coloma Castellanos por haber cumplido 25 años de trayectoria profesional en la educación superior en esta casa de estudios. Id y enseñad a todos, Guatemala, 21 de octubre del año 2022. De igual manera, se entregará similar reconocimiento al doctor César Osvaldo García García, al doctor Alberto García González, a doctora Olivia Araceli Ordóñez Godínez,
a doctor Adolfo Enrique Pérez Jordán. Reconocimiento también a doctora María Victoria Pimentel Moreno y al doctor Orlando Rodas Pernío. Muchas felicitaciones. A continuación, esta casa de estudios reconoce la excelencia académica a los estudiantes que obtuvieron el promedio más alto en su promoción durante el año 2021. Se entrega reconocimiento que dice lo siguiente: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas, Junta Directiva y señor decano otorgan el presente reconocimiento a Sofía Mabel Llamas Lemus por su excelencia académica al haber obtenido el primer lugar de su promoción respectivamente en la carrera de médico y cirujano en el ciclo lectivo 2021. Id y enseñad a todos, Guatemala, 21 de octubre del 2022. Este reconocimiento se da a los siguientes alumnos. Primer año, primer puesto, Sofía Mabel Llamas Lemus. Segundo puesto, María Ángel Elaine Lemus Alvarado. Tercer lugar, Daniel Josué Javier Barrios López. En el segundo año se reconoce la excelencia académica. En primer lugar, a Nelson Fernando López Sierra. Segundo lugar, a Joel Arnulfo Estrada Hernández. Tercer lugar, a Camilo Ernesto Manzano Garcés. En el tercer año de la carrera se reconoce la excelencia académica de los siguientes estudiantes. Primer lugar, María Fernanda Mérida Corado. Segundo lugar, Darian Larisa Santos Menéndez. Tercer lugar, Pablo José López Fernández. En el cuarto año de la carrera se reconoce como primer lugar a Gerardo René Ávila Salvador. Segundo lugar, Randy Estuardo Flores González. Tercer lugar, Cristian Emanuel Calderón Roano. En el quinto año se reconoce la excelencia académica a los siguientes estudiantes. Primer lugar, Fernando Andrés Palencia Chacón. Segundo lugar, Ángel Andrés Alfaro Aguilar. Tercer lugar, Lisa Marí Linares Larios. Y finalmente, en el sexto año, se reconoce la excelencia académica. En el primer lugar, Álvaro Josué Mazariegos Farfán. Segundo lugar, José Israel Prado Rodríguez.
Y tercer lugar, a Gabriel Eduardo Vargas Polanco. Muchas felicitaciones y éxitos a cada uno de ellos. Queremos entregar los reconocimientos a los docentes que se han jubilado durante el primer semestre del año 2022, acto que correspondía hacerlo el Día del Maestro. El reconocimiento dice lo siguiente: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas, otorga el presente reconocimiento a doctora Marisa del Carmen Cáceres Montiel, como agradecimiento por su trayectoria, dedicación e invaluable aporte a la academia, sumado a su esfuerzo, positivismo, constancia y calidad humana que la caracteriza y le convierte en un ejemplo para la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dado en la ciudad de Guatemala 24 días del mes de junio 2022. Id y enseñad a todos. Fecha Día del Maestro. El reconocimiento se entrega de igual manera a licenciada Aurea Lucrecia Casasola Mazariegos, a doctor Guillermo Antonio Chávez Mesa, a doctora Silvia del Rosario González Paredes, a doctor Tulio Alberto Hernández Luna, a licenciada Corina Marroquín Orellana y al doctor Ernesto Adán Santizo López. Es de esta manera como queda clausurada esta hermosa actividad donde hemos celebrado la conmemoración de la Cátedra de Prima. Tengan todos muy buenas tardes.